Emociones. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el lugar, el horario, que nos hagas el grandísimo favor de vernos o escucharnos. Soy Juan Carlos Martínez, consejero de adicciones, y esto es Emociones en Equilibrio en el programa La Entrevista. Gracias a todos por seguirnos apoyando. Y hoy te voy a platicar un poquito de nuestro invitado. Él es un nuevo especialista en adicciones y desarrollo humano, hipnosis y psicoterapia de reconstrucción experiencial, y tiene más de 20 conferencias y tiene algunas conferencias de autor, o sea, que él desarrolló, y me encanta la presentación. Presento a Jesús Edgar Dueñas Salinas, conocido como Eddie Dueñas. ¿Cómo estás, Eddie? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muy buenos días, qué gusto verte, saber de ti. Ya tenía bastante que no, Algunos años, ¿verdad? bastante ahí. Pero bueno, Les voy a mira, platicar a la audiencia que a lo largo de estos más de 25 años en tratar de formar mi recuperación, estuve internado en muchos lados de servicio, y en uno de ellos coincidí con Eddie, y me da mucho gusto ver el desarrollo que has tenido a partir de hace, creo que más de 16 años que nos conocimos, si no mal recuerdo, así y es. muy padre. Te platico un poquito, el podcast es video podcast, Emociones en Equilibrio. No precisamente habla de adicciones, pero todo los lleva como hacia allá, porque el manejo de las emociones, o una de dos, si no lo gestionas bien, se puede convertir en trastornos, obsesiones, adicciones, depresión, codependencia, y todos nos va jalando un momento a la parte de la adicción. Y ahora, vuelvo a aclarar, no me canso de decirlo, adicción no nada más es alcohol y drogas. Hay muchas adicciones que a veces son más perjudiciales y en donde se gasta más dinero que el alcohol y la droga. Más sin embargo, llega un momento que hay que confrontar, la familia a la persona que está siendo víctima de esta situación. Pero antes de entrar a este tema, me encantaría que me platicaras qué onda con Eddie, cómo llega, por qué es psicólogo, por qué llegó a las adicciones, y después le entramos al tema. ¿Qué te parece, Eddie? Claro que sí. Bueno, pues mira, ya tiene un buen tiempo. Yo primero estudié desarrollo humano. Esto fue un tanto peculiar porque yo estaba en una comunidad muy cerca de Ciudad Nezahualcóyotl. Y entonces la gente de la Universidad Iberoamericana, de la Ibero, estaban dando un diplomado en desarrollo humano, formación de promotores en desarrollo humano. Entonces esa es la razón por la que yo llego, y es algo que a mí me encanta porque empiezo a darme cuenta que hay varias circunstancias que son importantes. Por ejemplo, el hecho de que una persona pueda cambiar la perspectiva con respecto a la vida que lleva y que puede mejorar sus condiciones de vida, tanto, vamos, personales como de su entorno. Entonces, eso motivó, y de ahí justo llegó una beca para poder estudiar la licenciatura en psicología. En uno de los lugares donde yo estaba colaborando, teníamos un proyecto de desarrollo humano, y estas personas, específicamente Padre Valentín, él me consigue una beca para estudiar la licenciatura y bueno, me convierto en psicólogo. Con el paso del tiempo, pues evidentemente ha habido varias circunstancias, y ahí con el padre es una clínica de adicciones en la cual básicamente lo que nosotros hacemos tiende a ser la atención de manera directa y para con las personas a las que nosotros vamos, atendíamos. Eh, Podemos hacer una pequeña pausa ahí. Tengo una llamada insistente.
a la cual... No te preocupes, tómala y yo dejo correr el video y hago las ediciones, no te preocupes, Eddie, con toda confianza. Sí, nada más para decirles que estoy en... Pero son varias, entonces por eso. No te preocupes, yo tengo tiempo, eh. Listo, Juan Carlos. Ok, Por aquí. ok, no te preocupes. Seguimos. Sí, bueno, estoy en esta institución en donde justo lo que hacemos es la atención a personas con problemas de consumo, principalmente de sustancias. Y bueno, pues parte de lo que nosotros hacíamos dentro del proyecto de desarrollo humano, pues radicaba principalmente en generar algunas cuestiones como mejorar la comunicación, la autoestima, prevención de violencia intrafamiliar, y también teníamos nosotros un proyecto en el cual se gestaba la educación financiera. Es un tema que genera mucha rigidez y que no es tan abordado en la realidad y con tanta frecuencia. Entonces, bueno, Oye, perdón, pregunta, qué padrísimo, porque una de las cuestiones complicadas para alguien que no gestiona bien las emociones es la ansiedad que le da o tener dinero o no tener dinero y cómo me deshago rápido de él o lo despilfarro. Y esta parte de ser responsable financieramente me parece perfecto. Perdón, disculpa, y sigue por no, favor. sin mayor problema, al contrario, justo precisamente por eso lo teníamos nosotros dentro del proyecto, porque hay, como bien lo mencionabas, las personas que tienen el recurso, podríamos creer que no tienen el conflicto, pero el conflicto también puede estar en la ansiedad de tener, de cómo gastarlo, o incluso el temor de tener. Por otro lado, el que no lo tiene, pues la angustia y todas estas circunstancias que también se generan. Y bueno, con el paso del tiempo, esto se dio para que pudiera yo hacerme especialista en adicciones y después estudiar algunas otras cuestiones, como por ejemplo la especialidad en psicoterapia. Esta la estudié en Iztacala, es una especialidad a la cual yo quiero mucho, es una pasión, pero también es algo tan reparador, tan sanador, porque la psicoterapia de reconstrucción experiencial lo que hace es una especie de regresión con el paciente para acompañarlo en el momento en donde se gestan los eventos críticos. Y desde ahí, sí, darle un seguimiento más humano, porque este modelo es humanista y la verdad es que tiene muchas, muchas vertientes. Y bueno, después también estudié hipnosis, ¿no? Van muy de la mano. Claro, Entender la hipnosis desde otro punto de vista, no desde que normalmente a veces vemos como más, ¿cómo en las decirte? películas, ¿no? Con un reloj, como para sacarte la Exacto. verdad, ¿no? Los números de tu hijo, algo así, ¿no? Sí, sino todo lo contrario, completamente, completamente terapéutico, en el que, pues, evidentemente, poder inducir al trance a un paciente tiene otras connotaciones muy distintas, ¿no? Es muy, muy, terapéutico. Y bueno, estuve estudiando la maestría en psicoterapia gestal, bueno, que son cuestiones de las que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo. Y bueno, esa es como yo llego.
Y pues a lo largo de este tiempo he estado muy metido en todo el mundo, que tiene que ver con la salud mental, pero evidentemente también como son las adicciones, que como bien mencionabas, no solamente son las de consumo de sustancias, hay otras adicciones que son más recurrentes, más comunes, que a veces no las conocemos o ni siquiera Claro, sabemos. hay como una especie de mito, de amarillismo, de curiosidad, de no entender la parte del adicto al alcohol y a la droga y como que es vicioso y todo esto. Pero yo quisiera a mí ponerlo y platicártelo. Por ejemplo, yo acabo de aventarme ahorita un pequeño estudio y el feminicidio viene más relacionado con la dependencia a las relaciones destructivas y a la violencia intrafamiliar y está dejando mucho más mella, ¿no? La vigorexia está lastimando los cuerpos de las personas que creen que para estar bien tienen que hacer mucho ejercicio y no se están dando cuenta que están lastimando su cuerpo. Y así podríamos seguirnos, ¿no? Lo que sí creo es que en algún momento los familiares se van a dar cuenta que algo está pasando en esta persona, sea hombre, mujer, y tienen que confrontarla después de un proceso complicado. Y ahí es donde me gustaría que entráramos al tema, mi buen Eddie. Claro que sí, fíjate que es muy común, muy común. Normalmente cuando me toca dar las conferencias o algunas charlas que van referentes al tema de sustancias, normalmente la familia es quien más se acerca a pedir información y que de alguna forma se dan cuenta de la problemática con la que vive el familiar. Eh, las mamás en nuestro país tienen una circunstancia de introyección muy fuerte, en la cual asumen que gran parte de la problemática que puede tener el hijo que consume, o incluso la pareja que se vuelve en ocasiones una especie de hijo, es responsabilidad de ellas. Y por ende, evidentemente, se gesta toda una circunstancia en el entorno que lo vuelve complejo, pero que a su vez también se da en la confrontación con respecto a lo que ocurre. Hay muchas, muchas historias, e incluso yo tengo, constantemente refiero el caso de una persona que estuvo allá por donde nos conocimos, de la forma Ok. en la que ella tuvo que enfrentar una circunstancia con su hijo. Y la verdad es que fue muy, muy importante porque desde ahí es desde la postura que tiene el familiar ante la enfermedad, ¿sí? Que se está manifestando con el síntoma de su familiar. Ok. Entonces, dime, Bueno, sí, perdón, adelante. sí, entonces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que la familia juega un papel importante, por supuesto, porque también aquí hay otro punto que normalmente no es tan fácil de explicárselos. La familia también está atrás. Y la familia, en muchas ocasiones, solapa y soslaya la circunstancia de la adicción del familiar. Entonces, bueno, pues es una circunstancia integral. Por eso este tema que me habías mencionado me parece maravilloso porque nos permite ver tanto las vertientes que tiene para la persona que está consumiendo como para la familia. Y esto es muy, muy importante, Carlos. Ok, yo creo que tienes toda la razón. Y para nuestras video escuchas, ¿cuál sería el, la luz verde, más bien la luz ámbar o la luz roja, para preocuparse por alguien? Ahí me gustaría mencionar y me gustaría que nos aclaras todo este punto. Con una persona que ya tiene adicción, que no nada más está en una etapa de investigación o de prueba, en el área que sea, empieza a dañar tus áreas de vida, ¿no? O sea, yo creo que es la primera señal, ¿no? Cambios en casa, problemas en el área laboral y etcétera. ¿Nos podrías ampliar este punto, por favor? Claro que sí. Bueno, mira,
Desde la cuestión clínica, según el Manual de Diagnóstico y Estadística, vamos, el que se utiliza en psicología, nosotros lo conocemos como el DSM-5, es el que está vigente. Este nos dice que el consumo de sustancias va en una parte de uso, abuso o dependencia. Entonces, en esta parte donde empieza a ver el uso, ya empezamos a encontrar que hay situaciones que dan la referencia de que se están consumiendo. En nuestro país, las sustancias de primer impacto puede ser el tabaco o el alcohol. Estas son las que normalmente son un poco más accesibles para adolescentes. Pero bueno, encontramos situaciones que están ahí muy marcadas, que incluso para algunos pueden no solamente iniciar con este tipo de sustancias. La marihuana es otra de las sustancias de muy fácil acceso y no solventes. Pero cuando nosotros vemos que hay ya la parte del uso, desde el proceso como de investigación, de curiosidad por parte de la persona, empezamos a ver que ahí en ese momento empieza a haber ya un cambio en la conducta del individuo. Ya hay algo que empieza a ver, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente vemos? Una modificación en sus hábitos recurrentes. Y a su vez en su persona lo que más encontramos es la manifestación de la ansiedad, como bien lo mencionabas. Entonces, cuando empiezan a prenderse estas luces que hacías la alusión es, a ver, algo está pasando aquí, ¿no? Ya está llegando, ya está teniendo un comportamiento un tanto inusual al que está teniendo. Ahora, normalmente lo vemos en la cuestión de los adolescentes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un adulto? Yo considero como más evidente cuando se da esta modificación. De hecho, de acuerdo a la Secretaría de Salud, la definición que tienen con respecto, por ejemplo, al alcoholismo es que por el consumo de alcohol le genera un cambio o alteraciones en diferentes ámbitos de su vida. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ya no empieza a cumplir con las actividades que de forma habitual hacía o realizaba. Ya empieza a cambiarlas, empiezan incluso a postergar. Vamos a poner un ejemplo. En nuestro país, el lunes es un día muy típico, ¿no? Para que alguien San Lunes. exacto, ¿no? Entonces, ya no está cumpliendo con la obligación, ¿no? Hay algo que está pasando, no cumple con su responsabilidad y se hace presente. Pero a su vez también vemos que hay otro tipo de circunstancias que están llevándose a cabo. Por eso esta clasificación que se hace en el DSM-5 también nos permite ver qué es lo que ocurre, porque llega después del uso, se tiende al abuso, y ahí es en donde ya estamos otra circunstancia distinta con respecto a lo que tiene que ver con el consumo, no solamente de alcohol, sino de diferentes sustancias. Ok, Entonces, y además, bueno, me gustaría hacer una acotación. Tú ahorita me hiciste pensar en algo. Los adultos son más fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque el adolescente, precisamente por la etapa de cambios, de emociones que está pasando, a veces nos hace o dudar o no darnos cuenta de estos inicios de consumo. ¿Estoy en lo correcto? sí, mira, ¿qué es lo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos a un adolescente como parte de lo que se presenta en la adolescencia? Son cambios en sus estados de ánimo, incluso de Ok, forma hasta muy común decimos, es que está en la edad de la punzada, esta es la etapa, o sea, no, constantemente damos una referencia con respecto a esta etapa, pero cuando estamos ya en una edad adulta, aunque te he de decir que hay adultos que de repente lo que hacen es que tienen comportamientos sumamente infantiles o muy adolescentes, ¿no? Que esa es otra de las características que se presentan en las personas que tienen consumo de sustancias. Pero decían el bueno, perfil adictivo, ¿no? sí, claro, claro, es muy común. De hecho,
dentro de las cuestiones que se revisan son los mecanismos infantiles con los que se conducen. Entonces, esto es algo que también está muy presente. Por eso, de alguna forma, es más evidente con una persona adulta que podamos verlo. Claro, claro. Ok, entonces, bueno, para ir dándole forma es, en algún momento, por este tipo de cambios, vamos a observar que hay la posibilidad de que esté consumiendo. Después, nada más queda en sospecha. Lógicamente, como uno de los problemas de la adicción es negar la adicción, ya sea, a ver, ¿por qué entras tanto al baño y escucho que vomitas? No, mamá, es que me cayó mal la panza, no, una chica que tenga o bulimia, no, ¿por qué no comes? Es que ya comí con Susanita en la secundaria, llevo 2 sándwiches y me comí uno, y empieza o a mentir o a negar. ¿En qué momento esta familia tiene que confrontarla o tiene que esperar hasta que sea evidente el consumo? Mira, la referencia más común que tenemos por parte de la familia, aparte de esta modificación en la conducta, se da la sospecha. Y entonces hay un punto, Juan Carlos, en donde sale a la luz. Encuentran algo, ¿no? El aliento a alcohol, el aliento a tabaco, e incluso, por ejemplo, algunas sustancias, es muy notorio, por ejemplo, los síntomas en la fisonomía de las personas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, los que consumen marihuana, el olor a marihuana es muy, muy evidente, es muy fuerte, pero también las características que hay en los ojos. Si alguien consume, por ejemplo, solventes, pues también es muy evidente tanto el aroma como algunas cuestiones en la voz, se arrastra la voz, como el sentido de realidad. Hay muchos puntos que están, pero por ejemplo tenemos otras sustancias en donde pareciera que no es así de sencillo, pero lo que estamos viendo es que algo trae, y lo que han encontrado es cuando llegan y se da el punto y encuentran la sustancia. Ahora, ¿qué es lo que normalmente se da? Por eso es importante mencionarlo, porque es distinto el abordaje que se tiene con un adolescente que se tiene que con un adulto, ¿sí? Porque, por ejemplo, la negación siempre va a ser, ¿no? La mayoría de los adolescentes se avientan, no es mía, es de un amigo, me la encargó, yo la estoy guardando, ¿no? Y esa es como de las frases más comunes, o incluso, pues yo no sé, alguien seguramente me la echó, ¿no? Ahí apareció, ¿no? Así es. Decía un amigo, tú niega que fuiste a la fiesta aunque te encuentren confeti en los calzones. Esto quiere decir que es algo muy normal negarlo, ¿no? Sí, porque ahí es en donde justo lo que nosotros encontramos es otro de los mecanismos que hay en las personas que tienen consumo. Son mentirosos a más no poder, ¿sí? Es muy complicado afrontar algo. Y además inventan mentiras de lo más inverosímil, como esto que acabas de decir, ¿no? Pero de verdad, de verdad. Entonces, esas cosas están. Ahora, vamos hacia la cuestión de los adolescentes. Normalmente, esto encontramos que puede haber un padre o un familiar sumamente codependiente y que va por la vida solapando, cubriendo, resolviéndole, ¿no? Yo a veces que cuando voy a los grupos a compartir les digo, todavía tienen a sus bebés, ¿sí? De más de 30 años viviendo en la casa, Totalmente de acuerdo. ¿sí? Y resolviéndole muchos de los problemas. Entonces, esta conducta, vamos, la codependencia, sería importante, por ejemplo, poderles definir estos dos conceptos para que podamos entender. El dependiente es alguien que cree que no puede resolver sus propios asuntos, por eso requiere de que alguien le solucione
sus problemas. Y el codependiente es alguien que ama, le encanta resolver problemas ajenos, ¿sí? Y va por la vida así, funcionando. Entonces, esto es muy común dentro de las familias donde hay un consumidor. Normalmente hay un codependiente muy marcado. Entonces, de ahí es en donde a veces vienen este tipo de circunstancias. Cuando nosotros lo relacionamos con Carlos, pues nos damos cuenta, ¿no?, que algo está pasando con la familia y que desde ahí precisamente se refuerza el consumo. Es correcto. Para hacer una pequeña pausa y retomar algo, a ver, me gustaría preguntarte si puedo poner tus redes sociales y tu contacto por si alguien te quiere contactar. Claro que sí, Juan Carlos, Ok, vamos a ser perfecto, parte de esto sin problema. claro que sí. Y luego, ahora, retomar este asunto. Tú ofreces terapia individual, terapia grupal, asesoría a empresas, haces pláticas, conferencias, todo eso. Efectivamente, Juan Carlos, es Ok, parte de la es labor que correcto. hago. E incluso he estado en docencia en algunos lugares, he trabajado en dos escuelas dando clases de la licenciatura en psicología. Perfecto, ok. Esto es muy bueno para que nuestros oyentes, nuestros videoescuchas, sepan y si hacen clic, porque una de las cosas importantes para que alguien te pueda llevar tu proceso es hacer clic con él, ¿no? Algo dijo, algo me identifiqué, me gustó cómo se expresa y yo creo que aquí hay una gran posibilidad de que mucha gente o pueda obtener tu servicio o una asesoría y esa es la intención. Ok, bueno, entonces ya me permitiste al final en donde en cuanto suba cada reportaje y entrevista a cada canal, que lo tenemos en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube, ponemos tu enlace y tu teléfono de WhatsApp para que puedan contactarte. ¿Te late? Y bueno, Claro que sí. continuar para allá y dándole forma. ¿Qué recomiendas a los familiares que están postergando el enfrentamiento con el familiar adicto? Fíjate que esto es algo muy recurrente también. En muchas ocasiones cuando solicitan el proceso de ayuda, no saben cómo. Es pareciera que hay una dificultad. Y si nosotros regresamos un poco como a la etimología de la palabra adicción, es sin dicción, sin verbalización, sin habla. Entonces, normalmente eso es lo que encontramos, esa dificultad para poder abordar las cuestiones tal y como son. Y como cuesta o genera una serie de conflictos, cuando llegan a la consulta o a la asesoría, pues como tal, la recomendación es ser directo. A ver, esto es lo que está pasando, ¿sí? Y como tal, esto es lo que se requiere. Cuando nos referimos a qué está pasando, se habla de lo que se encontró o de los comportamientos o de las cuestiones a las que se vieron. No hay que darle vuelta, porque muchas veces tratamos como de hablar las cosas bonito para que no se vaya a enojar, para que no se vaya a sentir, Es correcto. ¿no? Y Y no, no además, es por ahí. perdón, no, me gustaría puntualizar algo antes de dejarte continuar. Tú dijiste algo bien interesante. Una familia sin dicción, sin mucha comunicación, lógicamente que su sistema de comunicación está afectado, lógicamente que al principio para enfrentarlo hay estos temores que mencionaste, y si se está consumiendo, y si le decimos y se enoja y se consume más o se nos va, y qué va a hacer, y todo ese tipo de cosas. Por favor, continúa. Sí, porque fíjate, cuando vienen estos temores, lo que nos está hablando es de que dentro del sistema algo está pasando, que justo no puedo hablar las cosas tal y como son. Es como si yo te dijera, no hay gas, y te voy a decir que no hay gas, pero tengo miedo de decirte que no hay gas porque no te vayas a enojar, qué tal si te ofendes, qué tal si pasa esto, cuando la realidad es que tenemos que hablar de las cosas tal y como son, o sea, no hay que darle vuelta. Mucho de este temor es lo que nosotros conocemos como neurosis. Y los procesos neuróticos lo que nos llevan es a establecer la dificultad
para afrontar las circunstancias de la vida. Cuando nosotros abordamos un tema así como es, directo, pues es, a ver, mira, encontré esto, yo tengo la sospecha y no tengo como la intención de pasar por todo este proceso tan incómodo o tan difícil. Entonces, por ejemplo, con algunos familiares se les ha dicho, sí, vamos a quitarnos de dudas, ahorita vamos a hacer un antidoping y si no hay nada, no te preocupes, ¿no? No pasó No hay nada nada, ya. exacto, ¿no? Pero si lo hay, entonces vamos a buscar soluciones. Y las soluciones, normalmente yo lo que les digo es, hay que aprender a devolverle la responsabilidad a la persona que tiene el problema. Porque normalmente somos los familiares los que estamos tratando de resolver el problema y no el que, vamos, lo necesita. Te voy a poner un ejemplo, Carlos. En una ocasión llega un señor con su hijo al consultorio, había una circunstancia de consumo más que evidente. El señor me dice que ya le había vaciado la casa 3 veces el hijo, ¿no? O sea, ya era muy, muy evidente todo lo que estaba pasando. Y entonces él, pues le pido que por favor me permita hablar con este chico, 27 años, o sea, ya no era un niño, y completamente dependiente de los padres. Los padres lo seguían proviendo, ya 27 años y todavía lo seguían proviendo de todo, ¿eh? Entonces, parte de lo que estaba ahí, cuando estoy platicando con él me dice, bueno, es que mi papá se casó, se juntó, ¿sí? Él tiene otra familia, pero esos hijos no son sus hijos, yo soy su hijo. Y entonces todo su dinero es mío, ¿sí? Y entonces él pensaba que todo el recurso que había por parte de su papá, ¿sí? Era de él. Y le dije, no, el dinero es de tu papá. Y él puede hacer con su dinero lo que quiera. Lo que él quiera. ¿Sí? Y entonces decía, no, bueno, eh, él evidentemente no quería dejar el consumo, porque también en el consumo hay muchas ganancias secundarias, porque mientras estoy consumiendo, algo pasa. Yo normalmente les pongo este ejemplo. Estás consumiendo, tienes a todos aquí. Dejas de consumir, se alejan. Y este es un reforzador. Entonces, de manera inconsciente, se busca el consumo para que todos estén aquí. Y estén aquí no quiere decir que estén desde el amor. Hay veces que están desde el regaño, pero están ahí. Y entonces al inconsciente no le importa. La intención es tener la atención. Y bueno, cuando termina, vuelve a pasar el señor y me dice, yo quiero preguntarle algo, doctor, y quiero que sea muy honesto conmigo. Y me dice, si yo le traigo a mi hijo aquí, usted me asegura que se va a recuperar. ¿Sí? Y le dije, no, tu hijo no se va a recuperar. ¿Por qué? Porque él no está pidiendo la ayuda. ¿Sí? Tu hijo no quiere. Saqué una tarjeta, se la di al hijo y le dije, en el momento en el que tú quieras, puedes sacar una cita. ¿Sí? Y entonces ahí va a haber más probabilidades de que tú puedas, ¿sí?, dejar de consumir. Aclaramos, ¿sí? Dejar de consumir es un proceso de abstinencia, pero este es un trabajo, como bien sabes, Juan Carlos, para toda la vida. Es correcto. Y para acotar ahí algo, ¿no? Esta historia que me acabas de platicar la he vivido más de 100 veces en diferentes centros de recuperación. Así es, ¿no? Alguien me decía, quiero que me firmen que mi hijo con este dinero y con estos 3 meses que ustedes piden va a quedar bien, si no, no lo dejo. Le dije, señor, esto no es un taller mecánico ni trajo un coche a componer, ¿no? Y le expliqué lo mismo que a ti, ¿no? Pero a lo que voy es lo siguiente, es mucha familia, una se malinforma porque le da mucha pena, bueno, y yo creo que no es pena, es más el orgullo de ser criticado porque hay un adicto en casa, por pensar que como papá o mamá o familia, fallaron, y entonces se malinforman. Bendito Dios, hoy, Eddie, hay
mucha información como la que estamos generando ahorita y como te puedes meter ahora a internet y eso, pero antes no había más que la comadre o el compadre de más confianza y por ahí le decían, yo conozco a alguien que lo llevó a anexar con un padrino y entonces empezaba esta mala información y toma, yo no digo de malas decisiones, yo digo que les faltó buscar otras opciones, ¿no? Y se fueron a la primera. Pero creo que esto que estás generando con tus talleres, con tus pláticas, con todo lo que has generado a través de estos años, nosotros aquí como equipo, de que vivimos esta parte, ¿no? Yo fui ese adicto que tú mencionaste y yo fui el que a los 30 y tantos años después del primer fracaso matrimonial tuve que regresar a que mi mamá me resolviera situaciones y mi mamá y yo hoy estamos bien, mi familia está bien a través de la recuperación de los 12 pasos y de tomar terapia. Si no, posiblemente estuviéramos desintegradas totalmente. Y esto me sirvió para, precisamente para que la gente que no ha llegado a ese punto y darle un abanico de posibilidades por la parte terapéutica, por la parte holística, de logoterapia, de hipnosis, lo que sea, lo importante es que la gente entre a terapia y que por lo regular se le recomienda que la familia se informe bien con gente asesorada, para que sea más fácil la posibilidad y la probabilidad de que la persona que está sufriendo la adicción tenga la recuperación. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, la realidad es que va mucho en este sentido. Desafortunadamente, vamos, en este camino hay senderos que no son muy propicios, que al contrario, ¿no? Desafortunadamente hay quien se llega incluso a aprovechar, ¿no? De la dificultad que tiene esto. Claro, hay depredadores de la enfermedad, no mercenarios de la familia, de las adicciones, lamentablemente, pero yo creo que todo esto también incita a un cambio. Hay gente que le estamos abriendo los ojos y una de las recomendaciones que les doy de entrada, si no te dejan ver en dónde duerme y en dónde se alimenta y dónde se baña y hace sus necesidades, tu interno, el usuario, no lo dejes, algo están ocultando, ¿no? Sí, fíjate que hace años, Juan Carlos, cuando el Instituto de Atención y Prevención contra las Adicciones en la Ciudad de México estaba teniendo pues sus primeros años de funcionamiento, El en algún Yapas, ¿no momento, era? el YAPA, sí, el YAPA, eh, me tocó ir, yo estaba dando un programa de desarrollo humano en la zona de Tacubaya. Y bueno, pues la persona a donde yo estaba dándolo, pues muy bien, me dijo, oye, fíjate que tengo un centro. Y pues me llevaron a este centro donde también en teoría estaban atendiendo, trabajando con las personas. Y pasamos, y la verdad es que ese lugar, Juan Carlos, fue una circunstancia un tanto inverosímil para mí verlo, porque conforme fuimos entrando vi varias circunstancias que no eran nada agradables, desde lugares Mm, insalubres, pero lo que más me impactó fue ver a una persona con un grillete, Juan Carlos. ujú. O sea, Sí, sí. esto fue algo así como de, oye, pues en qué época estamos, ¿no? Es impactante, es correcto, ¿no? Y lo que le dije Bu- es, ¿sabes qué? No, esto no puede estar así, ¿eh? O sea, es una circunstancia, no. Pero es que, o sea, él daba la justificación porque también es entendible que la personalidad de algunos adictos son completamente ingobernables, no son muy bélicos, y entonces como una forma Claro, claro. pero no es para llegar en ese tipo de circunstancias, ¿no? Y bueno, cuando me dijo que si quería colaborar, le dije, no, yo no puedo colaborar así, ¿por qué? Porque de entrada estamos atentando esto, más bien parece una privación ilegal de su libertad que un centro vamos, de tratamiento contra las adicciones. Entonces, esto pues tiene complicaciones y afectaciones legales a las cuales, pues si en algún momento el YAPA
lo puede detectar, pues evidentemente no solamente te cierran, sino puedes ir a la cárcel, ¿no? Claro, Entonces, claro. este tipo de circunstancias están, y también valoro mucho tu programa, porque nos permite justo dar opciones, alternativas, que la gente pueda darse cuenta que sí hay, vamos, la información asequible para que puedan informarse con respecto a la atención y al tratamiento de su familiar, que hay lugares muy buenos, en donde se respeta completamente la dignidad humana y donde los procesos de internamiento son muy válidos y muy sanos y están dentro de las normas que requiere la atención. Estoy totalmente de acuerdo contigo, además de que hay para presupuestos, ¿no? Lo que sí también nos hemos encargado aquí es de creer que por ser adicto tienes que estar en un centro de recuperación que no te cobren, no, que comas las basuras de los mercados, sobre ruedas y eso, y no, los familiares tienen que entender algo, es una enfermedad y la atención cuesta. Y si somos muy conscientes, muchas instituciones te cobran, bueno, ni la comida ni el hospedaje, digamos, ¿no? Son cuotas de recuperación y estamos luchando mucho para que se dignifique. Sabemos que hay anexos que están muy preocupados en ya no ser anexo, en ser centros de rehabilitación, que están capacitándose, hay de todo, ¿no? Y estamos preparando un capítulo que se llama Modelos de Recuperación, en donde vamos a hablar muy claramente, no vamos a hablar mal de nadie, vamos a decir la verdad de todos, que es muy diferente. Entonces, hay que tener mucho. Pero, Claro, ya para terminar, nos quedan unos minutitos, ¿con qué concluyes? ¿Qué nos recomiendas para aterrizar el tema? fíjate que yo considero que es importante que la familia, primero que nada, se oriente, que pueda preguntar, ¿no? Que pueda tener esa alternativa, pero que también pueda reconocer, ¿sí?, que hay ciertas conductas en ellos que también son necesarias de atender. ¿Por qué? Porque evidentemente van a propiciar que las condiciones del consumo, ¿sí?, ya no se refuercen dentro del hogar y que sepa que, bueno, pues hay una consecuencia. Eh, Nada más para concluir, yo recuerdo mucho a esta persona que te digo que conocí. Su hijo la culpaba de forma recurrente y le decía que no, que por su culpa, y recurría al chantaje. Entonces ella, con parte de lo que nosotros estuvimos trabajando y también con parte de lo que se estuvo trabajando en la institución, un día lo confrontó y le dijo: yo ya me perdoné, hijo, y si tú no me perdonas, lo lamento mucho, pero ya es tu decisión. Yo he hecho por ti todo lo que estaba a mi alcance, pero si es tu decisión, ¿sí?, seguir viviendo de esa manera, me llena de tristeza, pero voy a respetar tu decisión. Pero yo ya no me siento culpable por lo que tú dices que yo hice. Entonces, para la familia es importante liberarse de la culpa, porque constantemente les digo, una cosa es el amor y otra es la culpa. Y cuando tú lo confundes, a veces te vuelcas en el camino que no es. Entonces es importante que puedan saber que hay alternativas de atención, que hay muchos centros o lugares o instituciones que pueden proporcionar ayuda, atención y orientación. Y bueno, Juan Carlos, como siempre, un gusto verte, mi hermano. Sí. Híjole, me encantó y me gustaría que no fuera la primera, que pudiéramos hacer algo más. Ya nos pondremos de acuerdo en estos días y te agradezco mucho el staff de Emociones en Equilibrio y el programa, la entrevista. Te da las gracias, te manda muchas bendiciones y que todo sea éxito para ti. Muchas gracias, Juan Carlos. Un abrazo para todos, para tus escuchas y sobre todo algo que a veces pasa, ¿no? Que Dios los bendiga. Para mí es importante decírselos, no desde una situación de evangelización, sino para que todo eso que anhela tu corazón se convierta en realidad. Muchas gracias, Juan Carlos.
Te agradecemos, Eddie, y a ti que nos hiciste el favor de vernos o escucharnos. Si esta entrevista no fue para ti, seguro que conoces a alguien que la requiera. Yo te pido que por favor nos compartas, nos regales un like, te suscribas, coméntanos para que esta comunidad siga creciendo. Te mando un fuerte abrazo, soy Juan Carlos Martínez y esto fue Emociones en Equilibrio. Ok, Eddie, voy a ¿Estás detener. cansado de sentirte atrapado en un ciclo de adicciones y dependencias? ¿Quieres romper con la cadena que te impide vivir la vida que mereces? En Regreso a la Vida, entendemos que la lucha contra las adicciones es un camino difícil, pero no estás solo. Nuestro centro de recuperación está aquí para apoyarte en cada paso del camino. Ofrecemos un enfoque integral para tratar las adicciones con terapias individuales y grupales, así como actividades que fomentan la salud física y mental. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar la fuerza y la motivación para superar tus desafíos. En Regreso a la Vida, creemos que la recuperación es posible. Nuestra línea de ayuda está disponible a las 24 horas del día. Llama al 55 28 97 72 30 y te daremos información. Regreso a la Vida, donde la esperanza se convierte en realidad. Encuentra tu sentido de vida. ¿Te sientes atrapada en un ciclo de dolor y sufrimiento? ¿La adicción te ha robado la libertad y la felicidad? En nuestra clínica Quinta, Regreso a la Vida Femenil, entendemos que la adicción es un viaje solitario, pero no tiene que serlo. Nuestro equipo de expertos está aquí para apoyarte en cada paso del camino hacia la recuperación. Nuestro enfoque integral combina terapias personalizadas, apoyo emocional y educación para ayudarte a superar la adicción y encontrar un nuevo propósito en la vida. Renacer es posible. Únete a nuestra comunidad de mujeres que han encontrado la libertad y la felicidad. Llama hoy mismo para empezar tu viaje hacia la recuperación. Visita nuestras redes sociales o llama a la línea de ayuda 77 15 25 89 71 para obtener más información y empezar tu tratamiento hoy mismo.